El poder de los tacones. Hoy estaremos hablando del motor de Crepes y Waffles, Mujeres con Propósito, y hemos invitado a su cofundadora Beatriz Fernández. No te pierdas cómo una idea llegó a convertirse en una compañía de 8,000 empleados. Así empieza el poder de los tacones. Hola a todas, hola Gladys. Hola Anita, ¿cómo estás? Y Beatriz, bienvenida al programa. Muchas gracias, qué rico estar aquí con ustedes. Qué bueno tenerte aquí. Bueno, Beatriz, ya empezamos hablando cómo una idea se convirtió en un negocio de 8,000 empleados. ¿Y qué más queremos que nos cuentes? ¿Cómo nace esa idea? ¿De dónde arranca todo este concepto que se vuelve una empresa que ha sido realmente transformadora en Colombia? Bueno, aquí confluyen muchas cosas. La una es pasión, amor, ganas de salir adelante, y se le unen una voluntad de hierro y un corazón valiente y guerrero. Esas son unas cualidades con las que arrancamos cuando estábamos en la universidad. Éramos todavía unos adolescentes con deseos de hacer empresa y comenzamos en un local en la calle 85. Experiencia no había. Conocimiento, cero. Pero ganas de cocinar. Pero ganas todas. Y todo comenzó a darse así como por arte de magia. Pero hay una historia que para mí me marcó. Y es que la receta de los waffles la saqué de un libro inglés. Y claro, la hice perfecta con todas las medidas y todo. Y mi conocimiento culinario era cero. De manera que esa receta no se ajustaba a la temperatura, a la altura, a las medidas, a todo lo que pasa alrededor. Entonces era como comerse un ladrillo y la gente me decía, Beatriz, esto es delicioso. Claro, era con arequipe, chocolate, crema chantilly, helado, y el bocado era delicioso. Pero yo le decía a Lalo, mi compañero de fórmula, le decía, ¿cómo pueden decir que esto es delicioso si esto es horroroso? Y al día siguiente aparece una señora regañona, así con tono muy dominante, bogotanísima, Una tipo mandona, sí, y me dice, Chinita, tus waffles son horrorosos. Yo la miré, tenía toda la razón. Ella se mete a la cocina y ahí estaba Lalo revolviendo ollitas y nos mirábamos y decíamos, ¿y esto? ¿Y esto? La señora abrió todo, destapó las ollitas, abrió la nevera y dijo, muchachos, esto me parece muy simpático. Soy experta en waffles. Les voy a traer mi receta preparada y escrita. La señora se fue, a la hora volvió con la receta preparada y escrita. Y la señora nunca volvió a aparecer. Increíble. Oye, pero siempre... saber de ella? Pasa una semana, dos, y yo le dije a Lalo, Crepes y Waffles tiene que ser algo más que un buen negocio. Y arranca, yo dije, si ella se desapareció es porque Dios nos está hablando. A ver pues muchachos, ¿ustedes qué van a hacer por sus familias? En ese momento teníamos la historia de los dos papás que se quiebran al mismo tiempo y nace Crepes. Pero a mí me hablaba esa voz que me decía, a ver pues muchachos, en paisa, ¿qué van a hacer ustedes por sus familias? Sin saber que esas familias se extendían a toda la cantidad de personas que después iban a participar de esta realización. Pero para mí este momento fue clave porque ahí entendí que Dios se aparece de cualquier forma y para mí eso fue como darle la bienvenida a Dios para el desarrollo de la empresa. Y ahí comienza una travesía que era una aventura, porque Crepes para mí era, si lo puedo poner ahorita en palabras, todo era descubrimiento. Beatriz, pero arrancan tú, como dices, tu socio de fórmula o novio en su momento. ¿Y quién los fue apoyando? Porque a veces las mismas familias o los amigos son los primeros en decir, no creemos. ¿Cómo arranca eso? Naturalmente, aquí las familias nos apoyaron, pero también decían, ¿cómo van a vender crepes? Yo me acuerdo que nosotros vivíamos a una cuadra y los conocimos a ellos en un avión
Íbamos cada semana a probar lo nuevo que habían sacado. Sí. Entonces, les gusta esto, les gusta lo otro. Me acuerdo la primera vez que probé el de espinaca. Ay, no, y el Popeye Pocket. O sea, no, esto fue mucho antes del Popeye Pocket, sí, de la espinaca con el crepe. Sí. Espectacular, porque yo no salía del waffle con arequipe. Sí, con la bola de helado y la salsa de arequipe encima. Espérate, ¿cómo pasa la idea de solo emplear mujeres cabezas de hogar? Bueno, aquí viene algo muy interesante. Cuando comienzan a llegar mujeres a trabajar, nos damos cuenta del inmenso compromiso que tiene la mujer, porque Colombia tiene cara de mujer. Es la mujer que se levanta a las 4 de la mañana, deja las arepitas para que sus hijos piquen hasta que ellas vuelven por la noche. Entonces, aquí se abre una ventana a entender, y yo lo entendí desde un inicio, que educar a la mujer iba a ser educar a una familia, educar a una sociedad y ser instrumento de transformación. Me llené de valor porque para hacer empresa se necesita tener un corazón valiente, un corazón guerrero, disciplina, constancia, exigencia y exigencia a uno mismo. Porque es duro hacer empresa y en ese momento estábamos en la universidad, así que nos tocaba universidad, más trabajo, más todo. Mira, ¿y en qué momento empiezan a ver qué arranca? Porque yo que trabajo con tantos microempresarios acá en el sur de la Florida, les digo lo que tú dices, enfoque y persistencia. Exacto. Pero ¿en qué momento, bueno, y ganas de hacerlo, pero en qué momento viste que ya como que echó raíces? Porque al principio son unas buenas ideas, pero ¿al cuánto tiempo viste que empezó a echar raíces? Habían días en que había poquitica gente, habían días en que se llenaba, habían días en que hay algo que es muy, para mí era mágico. Si yo estaba alegre, hasta el sol salía y se llenaba. Si yo estaba triste, nadie venía. Entonces, cuando comienza Crepes a irle bien, yo comienzo a entender que la alegría era parte de tu valores y de mi esencia. Entonces, solamente 20 años después pude entender que uno crea lo que cree, que uno emana lo que quiere que llegue. Y ahí comienza todo a completarse, y por eso para mí desde el principio y nos comenzamos a dar cuenta que estuvo bien a los 2 meses, 5 meses, porque había días en que uno pues prácticamente no, nada, hoy poquitico, pero no importa, hay que seguir. Trabajábamos sábados, domingos, lunes, martes, miércoles, jueves. Yo sabía que era de día porque Lalo llegaba a recogerme, y de noche porque me dejaba en mi casa, pero el resto yo vivía dentro de un local. Adentro solamente había la luz del local, pero la luz de un corazón que tenía ganas de hacer, de transformar, de modificar, y me encantaba la gente. A mí lo que más me gusta de mi negocio es la gente. Beatriz, tennos esa idea, porque en el siguiente segmento lo que queremos es que nos cuentes cómo transformarse la gente y además todo el tema de sostenibilidad, que también están muy involucrados en todo este tema. Sí. Entonces ya regresamos en otro segmento de El Poder de los Tacones. Volvemos en El Poder de los Tacones, y este segmento es patrocinado por Hermosa Mujer, la plataforma de moda en línea mayorista. Tu negocio, tu marca, tu tienda virtual. Bueno, estábamos con Beatriz, que nos ibas a contar todo el impacto que ha tenido el negocio, pero Luisa te tenía una pregunta. Sí, Beatriz, cuéntame. Hablamos de 8,000 empleados. ¿Cuántos de esos son mujeres? ¿Cuántos son cabeza de hogar? ¿Y cuántos países han tocado? Bueno, son 95% mujeres, 75% mujeres cabeza de familia, y ha sido un trabajo además muy lindo, porque Crepes y Waffles desde el inicio se enfocó en ser un transformador de sus vidas, sin saber que habernos enfocado en la parte humana iba a generar un crecimiento y también iba a influir en potencializar un desarrollo económico de una manera inimaginada. Entonces comenzamos a incursionar en abrir más restaurantes en Bogotá, en Cartagena, a nivel nacional, en Medellín, en Cali, Barranquilla, en Pereira, en Los Llanos, y también hicimos una escalada internacional. Hoy estamos en Panamá, en México, en Ecuador, en Chile y en España.
Así que seguimos creciendo y mi objetivo es abrir próximamente, o creo que en un año y pico, Miami. Quiero iniciar toda esta carrera en Estados Unidos para poder traer ese sabor a quien los pruebe, colombianos e internacionales. Me encanta el tema y me encanta el tema del sabor también. Mira, y cuando hablas de ese trabajo con mujeres, porque lo que entiendo entre líneas es que no solo ustedes tenían la idea de lo que querían hacer, pero también como que escucharon a esas mujeres de qué necesidades tenían. ¿Cuáles fueron esos cambios que hiciste? Por ejemplo, cómo enseñarles diferente o cómo darles un mejor horario o algo que te tocó acomodarte especialmente. No, al principio es que me tocó ser mujer para entender y sensibilizarme con sus diferentes situaciones. Si una se enfermaba, por ejemplo, y llegaba con cara que se le veía el dolor por la piel, yo, ¿qué le pasa? ¿Fue al médico? Sí, niña Beatriz, fui al médico a las 4 de la mañana. ¿Qué le dijo el médico? A las 7 de la mañana me atendieron. ¿Pero qué le dijo el médico? Me dieron cita para dentro de un mes. Pero si dentro de un mes usted tiene peritonitis y se muere, así nos toca a nosotros, niña Beatriz. Cuando esto sucede, se me abre la ventana y yo la llevaba a mis médicos, a la una, a la otra, hasta que decidimos hacer el plan de salud. Posteriormente hicimos el plan de vivienda social para que tuvieran una vida digna y poder llegar a una casa linda a dormir, a descansar y tener sus hijos allá. Entonces esos proyectos de construcción y de vivienda social eran absolutamente Beatriz, tú me contaste que piensas que cuando a una mujer se le dan ciertas cosas es diferente a cuando se le dan al hombre. ¿Recuerdas cuál es eso? Es que hay un señor, se me olvida el nombre, pero él dice que las mujeres están locas, no saben lo que ellas son. Cuando a una mujer se le entrega esperma, ella da un hijo. Cuando a una mujer se le entrega alimentos, ella hace una comida. Cuando a una mujer se le entrega una casa, ella construye un hogar. Y realmente las mujeres no sabemos el potencial que somos, el talento que tenemos, y por eso Crepes y Waffles, en su visión humana, se dio cuenta de todo ese poder que tenemos las mujeres y de esa gran sabiduría que tiene una base fundamental, y es la base de amor en acción, en donde sus hijos son transformadores de acuerdo a la transformación que ellas hagan, donde la conciencia que trabajamos mucho desde el principio en este aspecto fuera parte de su evolución. Crepes y Waffles nació para ser evolución individual a través de un trabajo y de un desarrollo de empresa, y este concepto lo tuvimos desde el inicio. Esto no fue a través de los años, sino desde el inicio, y por eso para mí todo era descubrimiento: cómo hacer empresa, cómo ayudar, cómo meternos en sostenibilidad, cómo meternos en tantas áreas, porque una empresa es un ente que transforma un país completo. Entonces, de esa manera es el impacto que has creado a través de las mujeres es en lo que se basa la Fundación El Poder de los Tacones. Sí, porque es empoderar a las mujeres a que sean financieramente independientes. Creo que lo que tú hiciste fue empezar por la parte humana. Sí. De que si estaban enfermas, no era tienen que trabajar, sino creaste también una lealtad a través del cariño. Sí. A través de entender lo que eran las necesidades de la mujer, la mamá, que si tiene el niño enfermo. Sí, es que el lenguaje universal es el amor. Y para mí ese lenguaje tenía demasiadas aristas, demasiadas formas de desarrollarlo. Entonces la gente tenía que sentir primero para poder actuar. La gente tenía que ser primero para poder hacer. La gente tenía que saber liderarse con valores, entendiendo y enseñando lo que eran valores de vida, porque indudablemente los valores de vida para mí daban orientación a mi vida, o sentido a mi vida, y orientación a mi trabajo, y así mismo lo transmitía. Y por eso mi frase de mercadeo, que hasta la patenté en ese momento, era: si llegas al corazón, te quedas en la mente. Si conquistas con el sabor,
dejas la ilusión de volver. Beatriz, entonces mira, vamos a... Eso está muy bien. Vamos a parar en este momento porque definitivamente todo este emprendimiento humano que has logrado, queremos que además nos cuentes cómo se ha ido creando también una fundación que apoya a todos sus empleados, pero esto lo vamos a hablar en nuestra siguiente sección de El Poder de los Tacones. Estamos de regreso en El Poder de los Tacones y habíamos quedado en cómo Krebs y Wafers también tiene toda una línea de impacto social, y para eso hemos traído a Paola Macía, hija de Beatriz Fernández, y queremos que nos cuentes todo ese trabajo que tú has ido desarrollando de la mano con tu mamá y que nos cuentes el impacto que está teniendo no solo en la empresa, sino en los países que han tocado. Vale, bueno, primero muchas gracias por tenerme acá. Y bueno, como lo dijiste, Krebs ha sido una empresa que desde el principio ha tenido un impacto social a medida que ha ido creciendo. Nunca hemos tenido una fundación, sino que todo el trabajo filantrópico de impacto se empieza en la forma de cómo se hace el negocio. Entonces, parte de la línea que yo desarrollo, porque hay otra parte de sostenibilidad que está liderada por mi hermano, pero parte la mía es, y de mi mamá también es, hacerse la pregunta de cómo ayudar a la gente también con todos los procesos internos y con todo lo que viven las mujeres, sobre todo en Colombia y en nuestros países, de abuso y bueno, todos esos obstáculos que de alguna manera tenemos que enfrentar en la vida, y cómo damos la educación necesaria para que todas puedan también salir adelante, no solamente como con los recursos y una independencia financiera, sino también cómo ayudamos a crecer. ¿Y cómo se les ocurrió introducir el arte como solución a esa inquietud que tenían? Pues en realidad esto fue mi mamá siempre ha creado yo creo que desde el inicio, ella es una artista innata, yo creo, entonces siempre ha tenido muy en cuenta el arte en el crecimiento de la empresa, y parte como de idea de ella fue, bueno, cómo evolucionamos a través del arte, y yo también paralelamente venía como en un camino muy parecido, y entro yo a liderar este proyecto en donde se empezó a usar el arte como transformación, como herramienta de transformación social. Y también un poco la pregunta y el experimento con todo lo que estamos haciendo ahorita desde la Academia de las Artes, que así se llama el área, es la pregunta es cómo podemos pedir una sociedad diferente si no se está educando a la sociedad para que eso suceda y pueda generar un impacto. Exacto. Toca educar con unas herramientas específicas y con una educación específica para crear el ser humano. Y eso es lo que ustedes están haciendo por medio del arte. Sí. Entonces, digamos que tenemos todo un programa de educación que toca desde prácticas como la meditación, la neurociencia, hasta teatro, canto, y de alguna manera se ha formado una cultura también de artistas ahora, que aunque no es el end goal, como el arte no es el fin, sino la transformación, ahora tenemos grandes artistas, tenemos personas que cantan, que hacen, bueno, ¿cómo se abre ese espacio, Paola? Porque la gente está trabajando, o sea, ¿en qué momento se abre el espacio para el arte? Son mamás, jefes de cabeza. ¿Cómo buscan esos espacios? Eso es lo más difícil de todo, pero las personas, digamos que se toma como un día de trabajo normal, y en vez de ir a trabajar, van a la academia, nosotros creamos el espacio, a veces nos vamos a la naturaleza. Tiempo del trabajo. Es tiempo del trabajo. Que se parece espectacular. Y es pagado, es como si estuvieran trabajando, pero en vez de ir a trabajar, van a aprender diferentes cosas que son electivas, cosas que sí lo tomamos como parte de la filosofía empresarial, pero es una vida normal. ¿Y cuál es un impacto que has visto? O sea, que puedas decir, wow, algún momento que te sorprendió. Yo creo que muchas cosas, digamos que yo creo que lo que me decías de cómo empiezan a conocer a la gente, no como el empleado XX, sino el cantante, el poeta, se le empiezan a notar características de sus compañeros que antes no conocían. Yo creo que una es que no esperamos que las personas crecieran horizontalmente. ¿Y a qué me refiero a esto? En las empresas hay un crecimiento vertical, que es como paso de mesera a capitana o a gerente, ¿cierto? Y es otro crecimiento horizontal, y es, listo, no todo el mundo tiene las capacidades para llegar allá, o sí las tiene, pero es un cuello de botella y no todo el mundo llega.
y se ha visto un crecimiento horizontal. Y es, claro, una persona que lleva, no sé, de mesera o algo durante muchos años, ahora resulta que es una cantante increíble y es la cantante más reconocida de la empresa. Entonces es como un crecimiento horizontal, o sea, donde parte pueden personal. Sí. Es como Y la gente la empieza a reconocer desde otro lugar, entonces no es solamente como los empleados, mira, ya te conozco por tu puesto X, sino es que ya eres Chayanne, entonces empiezan a llegar los apodos o eres X. Y dime algo, la parte social me imagino que también trajo un componente social entre todo el mundo. Sí, eso O sea, construye una comunidad distinta correcta. en todos los sentidos porque se valoran desde otro lugar. Entonces la autoestima crece. Me acuerdo que a unas, por ejemplo, que cantaban muy bien, entre ellas se empezaban a llamar para que cantaran en la fiesta del cumpleaños del hijo. ¿Sí me entienden? Entonces empieza a crear como unos efectos, como dominó que uno no se imagina porque no era el fin, pero empieza a crear una comunidad y un tejido social muy distinto entre ellas. Paola, y todos aquellos que quieren saber más sobre qué es Krebs Wafers y toda esta filosofía, ¿dónde pueden encontrar esta información? Pues nosotros, la verdad, de este trabajo como tal no hay mucha información, se ha mantenido muy interno. También porque una cosita que quería como también mencionar de un impacto muy grande que hemos tenido como en la labor, es hay unos casos de abuso durísimos en donde realmente proveemos toda la plataforma de apoyo para que las mujeres que están en unas situaciones muy duras salgan de esas situaciones no las ayudamos, pero gracias al proceso han denunciado, han podido salir, han podido no, porque antes, o sea, la mujer parte de una problemática muy grande y es que la mujer está muy sola en su condición de abuso. Tanto las instituciones como las familias, como todo el entorno la deja muy sola, y yo creo que sin nosotros pues nosotros somos una empresa, solamente con darles apoyo, ellas han podido, digamos, como que salir adelante. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes. Pero volviendo a la otra pregunta, hay una página que se llama Coexisto, creo que es Coexisto como .co o algo así, donde se encuentran más cosas como de sostenibilidad y de todos los proyectos que ha liderado mi hermano, pero pronto ojalá empecemos a hablar un poquito más de todo este trabajo interno que hacemos. Gracias, Paola, por esa información tan valiosa. En realidad todos deberíamos seguir aprendiendo este concepto de lo que ha sido Krebs Wafers, y los invitamos en un nuevo programa de El Poder de los Tacones.